Hoy vamos a meternos de lleno en algunos de los momentos más, digamos, oscuros de la psicología. Este es un viaje a esos experimentos que intentaron controlar la mente humana y que, en el camino, nos forzaron a preguntarnos seriamente sobre nuestra propia ética. Y, a ver, todo arranca con una pregunta que es fundamental. ¿Quién tiene el control realmente? ¿Es nuestra voluntad o son las circunstancias que nos rodean? Fue justamente esta duda la que llevó a toda una generación de científicos a cruzar límites. Bueno, límites muy peligrosos. Para entender cómo se llegó a esos extremos, tenemos que viajar un poco en el tiempo, a principios del siglo XX. En esa época, la psicología estaba, por así decirlo, desesperada por ser reconocida como una ciencia seria, una ciencia dura. Y así es como nace el conductismo. La idea era bastante radical. Olvidémonos de los pensamientos, de los sentimientos, de todo eso que no se puede ver. Lo único que importa es la conducta observable. O sea, si se puede medir y manipular, entonces se puede predecir. Para ellos, la mente era una especie de caja negra, algo que no venía al caso para la ciencia de verdad. Con esta nueva filosofía, el laboratorio se convirtió en el lugar ideal para empezar a moldear el comportamiento desde cero. ¿Y por dónde empezar? Pues por la emoción más primitiva que existe. El miedo. El primer caso que vamos a ver es el del pequeño Albert. John B. Watson quería demostrar algo muy concreto, que el miedo no es algo con lo que nacemos, sino una respuesta que se aprende, algo que de hecho se puede instalar en la mente de un niño. El método fue, la verdad, brutalmente simple. Primero le mostraron una rata blanca al bebé, a Albert, y él pues no mostró nada de miedo, normal. Luego, cada vez que intentaba tocarla, ¡pum!, un ruido metálico fuertísimo. Después de repetir esto varias veces, ya con solo ver la rata era suficiente para que entrara en pánico. Lo más increíble es que solo necesitaron 7 repeticiones. ¡7! Ese fue el número mágico para crearle una fobia que después se generalizó a cualquier cosa blanca y peluda, hasta una máscara de Santa Claus. Pero lo más perturbador de todo es que nunca revirtieron el proceso. Albert se quedó con ese miedo para siempre. Ahora, pasemos a B.F. Skinner, quien llevó esta idea del control un paso más allá. Pensó, si se puede crear miedo, ¿qué más se puede enseñar? Y su laboratorio fue la famosísima caja de Skinner. Skinner descubrió que podía modelar la conducta usando consecuencias. Por ejemplo, si una rata presionaba una palanca y recibía comida, pues lo hacía más seguido. Eso es refuerzo positivo. Pero si al presionar la palanca detenía una descarga eléctrica molesta, también lo hacía más. Refuerzo negativo. Skinner llegó a lograr que unas palomas jugaran al ping-pong. El mensaje estaba clarísimo: cualquier ser vivo responde a premios y castigos. Y esto, claro, lleva a una conclusión filosófica que lo cambiaba todo. Para la visión de Skinner, el libre albedrío es básicamente una fantasía. No es que elijamos, simplemente respondemos a los estímulos del ambiente. Somos, en pocas palabras, como máquinas programables. Pero ¿qué pasa cuando los refuerzos simplemente desaparecen? ¿Qué ocurre cuando un ser vivo aprende que, haga lo que haga, no tiene ningún control? Bueno, la siguiente parada en este recorrido se pone aún más oscura. Martin Seligman no estaba buscando entender el control, sino todo lo contrario, su ausencia total, la desesperación. Su experimento, que hoy conocemos como indefensión aprendida, nos dio una de las claves más importantes para entender la depresión. El diseño fue muy cruel. Había un grupo de perros que podía parar unas descargas eléctricas. Otro grupo no. Recibían las mismas descargas pero sin ningún tipo de control. Lo terrible fue que, más tarde, cuando pusieron a este segundo grupo en una situación donde escapar era fácil, simplemente se tiraban al suelo y aguantaban el dolor. Habían aprendido a ser indefensos. Habían aprendido que su voluntad no servía para nada. Ok, ya vimos cómo se puede manipular a un individuo. Pero ¿qué pasa cuando se manipula a un grupo entero? Cuando el entorno mismo está diseñado para quebrar la voluntad de las personas. Aquí es donde llegamos a los 2 experimentos más tristemente famosos de la psicología social. Philip Zimbardo agarró un sótano de una universidad y lo convirtió en una prisión de mentira. Asignó roles de guardia y prisionero a estudiantes completamente sanos. El experimento estaba planeado para durar 2 semanas, pero se salió de control en cuestión de horas. Los guardias se volvieron sádicos y los prisioneros sufrieron crisis nerviosas de verdad. Al 6º día tuvieron que cancelarlo todo. La situación había aplastado por completo la personalidad de cada uno. Incluso antes que Zimbardo, Stanley Milgram se hizo una pregunta aterradora.
¿Los horrores del Holocausto podrían repetirse en cualquier otro lugar? Quería entender cómo gente común y corriente podía llegar a cometer actos terribles simplemente por seguir órdenes. A los participantes se les pedía que dieran descargas eléctricas cada vez más fuertes a otra persona cada vez que cometía un error. Y a pesar de que oían gritos de dolor, que eran actuados, claro, un 65% de ellos llegó hasta el final, hasta la descarga que estaba etiquetada como mortal. ¿Y por qué? Simplemente porque una figura de autoridad, un tipo con una bata de laboratorio, les decía que tenían que continuar. Entonces, ¿qué nos dicen estos dos experimentos? Milgram nos mostró nuestra increíble obediencia a la autoridad, incluso si va en contra de nuestra conciencia. Y Zimbardo nos enseñó cómo un simple rol, un disfraz, puede devorar nuestra identidad. Juntos, la verdad, pintan un retrato bastante inquietante de lo frágil que es la moral humana cuando se la pone bajo presión. Hoy en día, estos experimentos serían éticamente impensables. Por suerte. Pero, ¿qué aprendimos de ellos? Porque a pesar de su brutalidad, el legado que dejaron es innegable y, de hecho, le dio forma a la psicología como la conocemos hoy. Es increíble, pero de la crueldad con el pequeño Albert surgieron terapias para tratar fobias. De la caja de Skinner, hoy entendemos mejor la gamificación, la educación e incluso las adicciones. De la indefensión de los perros de Seligman, sacamos modelos para tratar la depresión clínica. Y de Milgram y Zimbardo, bueno, de ahí nacieron los estrictos códigos de ética que hoy protegen a cualquier persona que participe en una investigación. Al final, el gran aprendizaje es una especie de paradoja. Por un lado, el conductismo tenía razón. El entorno nos moldea de formas que ni nos imaginamos. Pero estos estudios también nos mostraron el otro lado de la moneda, que sin una brújula moral, la ciencia no es una herramienta de liberación, sino que se puede convertir en la herramienta de control más poderosa y aterradora que existe. Y así volvemos a la pregunta del principio, pero quizás con otra perspectiva. Ahora que sabemos lo fácil que es que nos moldeen la autoridad, los roles que jugamos y el entorno, la pregunta más importante ya no es si somos libres, sino qué hacemos todos los días para defender esa libertad.